¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico 4T favorito. Ay, y justo Sí, estamos, bueno, este episodio a la fecha de su grabación, vote porque por mí. sí, claro, claro, sí, ya tengo las 5 cartas de mis vecinos Sí. listas y preparadas ya para la postulación, porque pues habemos reforma. Sí. ¿Qué cae más rápido, las Torres Gemelas o la reforma constitucional? A ver. Ay, pues mira, la aprobación en Oaxaca fue más rápido, Sí, fue sí, mucho sí, más sí. rápido. Express, completamente. Ay, ¿por dónde empezamos? Porque, eh, pues bueno, de la semana pasada, nuestra honorable sesión de este Podcast. honorable podcast, nos habíamos quedado justo en que, pues a ver qué pasaba en el Senado, ¿no? Sí, Y justo digo, híjole, es que no nos gusta ser aves de mal agüero, pero pues ahí está, así. se dijo que alguien iba a aceptar las 30 monedas, que hubo un acto ridiculísimo por ahí en el Sí. Senado. Pues vamos a empezar justo por ahí, ¿no? Arranquemos de Por ahí. todo esto. ¿Qué pasó con el senador Yunes? Pues vamos a empezar diciendo que lo que era de esperarse pasó. Sí, Alguien aceptó las 30 monedas de plata, fue Yunes. Y bueno, todos auguraban, apostaban 30 monedas de plata que sería un priista. Y sí, curiosamente el PRI fue el único partido que votó en bloque, sí, curioso. que votó completamente en bloque porque pues fue un senador panista De hecho, el que pues a la mera hora entró pidiendo licencia y luego entra el suplente y el suplente entra en medio de ovaciones al sí, recinto del Senado como el héroe sin capa. como el héroe sin capa y por otro lado la miserable actuación allá en Campeche, ¿no? De detener al papá de un senador y bueno, independientemente de eso, la obligación del senador era estar en la sesión. De hecho, sí, vaya, híjole, es que el tema en el Senado nos demuestra un poquito y es en cierta medida una desagradable radiografía de lo que es la democracia en México, Sí, ¿no? Justo por eso el tema y esta preocupación latente de por qué carambas no es una buena idea elegir a nuestros jueces de forma popular. sí, Porque justo aquí tenemos el ejemplo en el Senado, ¿no? sí. Ellos son puestos de elección popular, que bueno, no es la gente más capacitada ni preparada. Eh, vaya, Y no es obligatorio que lo no, sea. justo no lo es. Al menos ahí está este filtro en la reforma, ¿no? De buscar o tratar de buscar a la gente mejor preparada, aparentemente Sí. en el papel. Pero finalmente, pues bueno, la elección popular no es perfecta y pues bueno, ahí tenemos este ejemplo en el Senado, ¿no? Que finalmente, pues uno llegando al poder, uno llegando al puesto, pues ya si se cumple lo prometido o no, Sí, pues ya es, pues lo que sobra, ¿no? sí, sí, sí. Lo interesante es que, pues, yo veía ayer una primera plana, no me acuerdo si fue el Reforma o fue el Universal, que decía, estrena Morena la aplanadora. Porque en años anteriores, en gobiernos anteriores, pues también existía esto, ¿no? El PRI Sí, tenía la aplanadora y pasó la reforma educativa, la reforma energética, todas las reformas estructurales pasaron por ahí sí. y ahí sí fue democrático. Sí, ahí no Y hubo problema porque había consenso. es más, incluso quienes están ahorita protestando ahí afuera dicen es que nadie protestó contra eso. Sí, sí hubo Sí, sí, las protestas. hubo. Yo, mi, Maestros. sí, 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 sí. Mi pregunta ¿es acaso la primera vez que una reforma constitucional te decepciona? Porque a mí ya va como por la 57. Sí, mira, híjole, ay, es todo un tema un poquito de, incluso hasta de vergüenza ajena, Sí, porque la oposición no ha sabido ser oposición, se prestan a, híjole, ridículos realmente. Lo peor de todo es de que un poquito este ridículo en el que está cayendo la oposición está jalando de por medio al Poder Judicial, sí,
que el Poder Judicial trata de apoyarse en esta oposición cuando, a ver, y se los dijimos desde el episodio 1 que empezamos a hablar de la reforma, ustedes no son políticos, no le Sí. saben a la política, y pues en un momento determinado, pues ahí están los resultados, Sí. ¿no? Incluso todavía fue en el episodio pasado o el antepasado, si no mal recuerdo, donde les dijimos, acérquense a las legislaturas locales, todavía Sí. podrían, pero De no. hecho, es justo a mí lo que ayer me parecía bastante curioso, como nadie peló a las legislaturas locales, como para las legislaturas locales es un mero trámite, le damos lectura, la comisión de nuestra legislatura ya aprobó este dictamen donde dice que se tiene que aprobar, que me parece una estupidez, porque Sí. en realidad más bien creo que es no, está sujeto a discusión si estamos de acuerdo o no con la reforma. Así es. Punto, se acabó. Y ya en función de los votos que se obtengan es si la legislatura lo aprobó o no. No me parece que tenga que pasar a comisiones primero. No, Porque es más, las legislaturas de los estados no están para cambiarle una coma. Las así es, legislaturas de los estados están para decir, no estoy de acuerdo, así punto. es, O así es, sí estoy de acuerdo. así es. Y considero que de hecho, pues hubiera sido sano que cuando menos hubiera habido un debate por ahí de por qué sí o por qué no, pero pues ahí tenemos el caso de Oaxaca, que Sí. bueno, para las 5 de la mañana del 11 de septiembre ya estaba aprobada. Sí, ay, híjole, es que cuando hay voluntad política suceden Sí. este tipo de milagros, ¿no? Y justo me parece que en la mañanera del día de hoy ya se dijo que pues esta reforma va a ser publicada ya oficialmente en el diario oficial de la Federación El 15 de para septiembre. el día 15 de septiembre. Entonces, sigue existiendo por ahí este fantasma de la Suprema Corte, ¿no? Al Sí. menos en X jurídico, donde dicen si podría caber. Ay, Dios mío. Si cabe el amparo en contra de la reforma constitucional, ¿no? Sí. Y me causa, híjole, no sé, me sangran los ojos cuando leo algunas posturas de muchos colegas que yo considero grandes juristas, ¿no? Sí. Pero que, híjole, en este tema en particular han sacado cada punto de vista que dices, oh, y ojalá, híjole, espero que tengas un community manager que sea el que la está regando, ¿no? Sí. Porque, híjole, ¿no? De repente hay gente que uno tiene en otros conceptos y que salen de repente a defender cosas que no. Sí. Y justo este tema de si el amparo va a proceder en contra de la reforma constitucional o no, es un fantasma interesante, ¿no? Sí, yo emplazo a Nadia Comaneci que por favor tenga bien entregar sus medallas de oro Sí. obtenidas en gimnasia olímpica a todos estos agradables juristas que se han desnucado Sí. diciéndonos que sí procede porque incluso se van al diario de los debates Sí. del constituyente y dicen, ¿y acaso esto no es constitución? Y mi respuesta es, no. Así es. No, no es constitución. La constitución es la constitución. Entiendo que hay un espíritu detrás de ella y entiendo que efectivamente el poder reformador puede hacer modificaciones, pero bueno, ¿a poco no les ha quedado claro que el 39 constitucional, que ese sí es constitución, dice que la soberanía emana del pueblo Sí. y que todo poder público se constituye por el pueblo? Entonces, ¿en qué es contraria la reforma judicial a esto? Al menos el espíritu de la reforma, ya la implementación, porque hay que reconocer que, perdón, la reforma está de la... Pero, ¿en qué se contrapone el espíritu de la reforma con el espíritu de la Constitución? En nada. Sí. De hecho, se pueden interpretar armónicamente como se supone que se interpreta la Constitución. Justo de estas maromas desnucadoras, ahora lo que yo he leído en relación al tema de si se pudiera o no considerar al amparo contra reformas constitucionales. ¿Cuándo íbamos a discutir esto, diablos? Pero jamás. Es que están hablando de que es que para que sea el método eficaz que hablan los tratados internacionales, ¿no? ¿Y cuándo lo ha sido? Recurso eficaz, no, ya lo hemos dicho también en este podcast, ¿no? El amparo está corto en Sí. facultades, pero tampoco vamos a jugar a esta situación de leer la ley como nos conviene y Sí. hacer que la Constitución
no dice lo que dice. Sí. Entonces, y justo me gustaría traer a colación el aniversario de este honorable podcast, porque pues ya vamos de segundo año Sí. hacia el tercero. Y justo con el episodio con el que estrenamos fue sobre la inaplicación de normas constitucionales por parte de la Suprema Corte. Sí. Y justo ese primer episodio en el que platicamos, hablábamos de esta obscura puerta Sí. que afortunadamente no se abrió. Se fueron por la tangente, vaya, pero, Sí. pero era un proyecto interesante y era un proyecto que hoy día, de haberse aprobado en sus términos, quién sabe, ¿no? Ahí hubieran tenido ahí la línea constitucional Sí. desde ya, ¿no? Lista. Para la inaplicación de la Constitución no se hizo en su momento, pero ahora justamente están volviendo estos fantasmas de si se puede o no se puede inaplicar la Constitución por un órgano constitucional. Sí. Aquí hay que entender una cuestión. Muchos están como tratando ahí de equiparar el derecho mexicano al derecho norteamericano. Ajá. Sí. Y hay que entender que la Constitución de Estados Unidos se enmienda, no se reforma ni Sí. adiciona, se enmienda. Entonces, la enmienda pasa a formar parte integral de la Constitución, ¿sí? Se agrega a la Constitución, pero no es como que elimine lo que ya está, Así es. sino que viene a agregarse. Pero nuestra Constitución en el 135 es clarito en decir la Constitución puede ser adicionada o reformada. Así es. Esto es modificar sus términos. Así es. Son dos conceptos muy diferentes que, si bien es cierto, se emplean normalmente para cosas parecidas, Sí. pero en México no enmendamos la Constitución. No, y además, digo, esto como tarea, ¿no? A lo mejor para los colegas que están en etapa larvaria, ¿no? En estudios todavía. Sí, Pues les va a tocar investigar, ¿no? La diferencia entre el common law sí, y lo que es el derecho que viene desde los romanos, ¿no? Que Sí. es de la escuela donde venimos, ¿no? La mayoría de Latinoamérica. Y pues vaya, es una cuestión completamente diferente de cómo funciona desde el tema constitucional, Sí. cómo funciona la división de poderes. Digo, son cuestiones muy similares porque vienen muchas situaciones del derecho francés, o sea, es una mezcolanza, ¿no? Pero el hecho de que tengamos ciertas similitudes no significa que podamos llamar a las mismas instituciones, ni que podamos recurrir de las mismas maneras, como lo hacen en otros sistemas jurídicos que son distintos al que tenemos aquí en México. Ahora aquí la cuestión es, pues una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, yo considero que pues ya no hay puerta más que abrir, ya no hay tema más que tratar y es, pues ahora vamos a jugar con las reglas del nuevo juego. sí. Lo único es que quieras impugnar el proceso legislativo en el cual tendrías que alegar los vicios del proceso legislativo. Considero acaso que el vicio sería justamente que los estados no la discutieron, más que ni la leyeron. Podría venir por ahí, pero vamos, me parece que esa sería una jugada política casi de harakiri Sí. para el Poder Judicial de la Federación. Mira, ya en cierta medida han dejado un poquito claro que van a tratar de agotar hasta donde puedan los recursos que tienen, porque pues bueno, y eso lo platicábamos en el pasado, Sí. en el episodio pasado, ¿no? De que pues bueno, para la población en general, pues están cerrados, están en paro, Sí, y ese es otro paso que hay que platicar ahorita también. sí, Pero para sus propios intereses, pues sí le dieron trámite por ahí a una demanda de amparo, que no era de urgencia, pero para ellos sí era urgente. Se decretó una suspensión provisional, se decretó una suspensión definitiva, perdón. Se violentaron esas suspensiones y pues bueno, de ahí también pudieran venir otro tipo de impugnaciones, pero yo considero que ya los tiempos de impugnaciones ya se pasaron. es que desde un principio la iniciativa venía en ese sentido, eso estuvo desde febrero. Y Sí. desde febrero no hubo este interés, sino hasta que pasó la elección. Sí, Se les olvidó el detalle de que, bueno, hubo una elección en junio. así es. Ahora, hay un tema, ¿no? Ahí que ha venido a saltar, que es la cuestión de que los legisladores pues votaron en bloque conforme al partido político
Y es que eso es lo que demuestra cómo es que apesta la política mexicana, Sí, en donde, bueno, a uno como su elector, como su ciudadano de este distrito, pues no hubo una mesa receptora por ahí en el centro de la Gran Guayaba que nos preguntara, oye, yo soy el diputado por el primer distrito de Cuernavaca, ¿cómo te gustaría que se votara la reforma? No, no la hubo, votaron en bloque. sí, Y entonces es que son decisiones cupulares. sí, Eso es lo que tendría que empezar a pensarse en cambiar. sí, Es ahí donde podría librarse la siguiente batalla para tratar, digamos, que de equilibra. evitar que esto vuelva a pasar. Sí, Pero en este momento están reaccionando muy tarde a lo que ya pasó. Ahora sí que se me figura como en esta película de La familia del futuro. Esto ya pasó. sí, O sea, esto ya pasó. sí. Sí, ya no hay marcha atrás. Es un tema complicado. Siento en cierta medida que el Poder Judicial, ¿no? Todos los integrantes del Poder Judicial, creo yo, están ahorita un poquito en un estado de shock. Sí. Creo yo que nunca cerraron bien sus filas entre ellos mismos. Si bien por ahí pues se pudo ver a los ministros ya marchando ya en las últimas Pero nunca se manifestaciones. ganaron la simpatía de la gente. Eso también lo platicamos en su momento. Con quien se tenían que haber acercado, con quien tenían que haber buscado la empatía, era de la gente, del pueblo, del de abajo, no, Sí. no de los integrantes del Poder Judicial. Ni siquiera de los abogados. No, porque incluso hasta en el propio gremio se dio esta discusión de que pues tú eres menos que yo y como tú eres menos que yo no puedes ser juez. Entonces, justo creo yo este pecado de soberbia que tuvo el Poder Judicial es lo que ha orillado a esta situación en la que se encuentran ahora y que realmente pues la percepción y te lo digo desde también lo que yo he visto, ¿no? Porque yo compartí por ahí en su momento en Jurídicamente un video en relación a la reforma judicial. Se generó una cantidad importante de comentarios y todos son en relación a que no la ven tan mal. Sí. Entonces, esto quiere decir que lo que ha llegado a suceder con el Poder Judicial, si bien el esfuerzo, el mérito, la carrera judicial que tanto defienden, la gente no la conocía. Sí. Y ya cuando quisieron empezar a darle publicidad a lo que hacen, en la defensa de los derechos, tu juez amigo y toda esta propaganda que trató de impulsar el Consejo de la Judicatura, ya llegó a oídos sordos. Sí. Hay un tema, ¿no? La reforma constitucional que se hizo en 1994 vino a cambiar así como de plumazo Sí, muchas cosas, ¿no? también. Yo particularmente soy de la idea de que las reformas deben ser paulatinas y progresivas, no deben ser de plumazo. Esta nuevamente es un plumazo después de 30 años, Sí, pero yo me pregunto, en esos 30 años, ¿qué crítica hubo al sistema que se generó sí, con la reforma del 94 y qué ajustes se hicieron? Y si nos damos cuenta, fueron mínimos. sí, Realmente fueron mínimos y cuando quisieron llegar, llegaron muy tarde. sí. Cuando quisieron salir al activismo, salieron muy tarde. Fue lo Cuando, mismo. cuando se ponen a criticar, por ejemplo, a Saldívar, yo no voy a defender aquí a Saldívar, pero digo, bueno, vamos de acuerdo que él presentó una propuesta interesante ahí de reforma en su momento que no terminó de prosperar Sí, porque estamos de acuerdo que también tenemos ahí a un señor en Palacio Nacional que pues no le gusta que no se paren a aplaudirle. Estamos de acuerdo en eso. sí, Y ahora sí que se dicen las dos cosas y no pasa nada. La reforma no es la panacea, sí. pero han pasado acá 30 años en los que ¿qué hiciste para que esa reforma diera realmente todos sus frutos y que se visibilizara en la sociedad? Sí, sí, vaya, es que es un tema muy complicado porque realmente aquí nos damos cuenta que las autoridades en general, ¿no? Digo, ya saliéndonos a lo mejor un poquito del Poder Judicial, porque esto es un vicio, quisiera yo pensar, ¿no? De todas las autoridades en general, pues no les interesa mucho justificar su trabajo con la No. sociedad. O sea, si trabajan o no trabajan, pues eso es algo que pues la mayor parte de la gente no lo sabe.
¿no? Y de repente, cuando llegamos a saber o a conocer de algún director de algún área, o es por lo general por algún tipo de escándalo de corrupción, ¿no? Entonces, digo, también es un tema mucho de cómo se llegan a dar estas noticias, ¿no? Porque finalmente, pues no se comparte lo bueno, porque eso no es nota. Sí. Pero pues esta comunicación social en general inexistente por parte del Estado mexicano, ya no llamemos solamente del Poder Judicial, pues es lo que hace que la gente pues únicamente conozca lo malo y por consecuencia la percepción pública cuando se requieren este tipo de cambios es de que pues es que yo todas las notas que yo he visto es que no sirve. Porque siempre hay escándalos de corrupción, siempre hay escándalos de nepotismo, siempre hay escándalos... Y todo lo bueno que en su momento se pudo haber compartido, no se hizo. Y bueno, yo recuerdo que había antes pues spots del Poder Judicial, ¿no? Tratando de decir qué hacía el Poder Judicial, pero se limitaban a decir cuántos órganos y ese tipo de cosas. Y además con lenguaje de abogañol. Sí. Entonces, pues francamente uno le cambiaba. Sí. El canal judicial en su momento pues era así como, pues digamos para ver algo, a ver en lo que me puedo dormir. Es que, seamos sinceros, digo, ni entre abogados se ve el canal judicial. Sí. Digo, sinceramente, digo, ¿cuántas veces lo has llegado a ver tú, por ejemplo? Pocas veces, creo que en alguna ocasión había un ciclo de películas de Chaplin que sí las llegué a ver, pero pues prefería yo ver las películas de Chaplin a ver la sesión de la primera sala de la Suprema Corte en donde se la pasaban hablando en lenguaje abogadil. Ininteligible. Sí. Sí, vaya, complejo. Digo, realmente yo igual, o sea, el canal judicial, si recuerdo que empecé a llegar a verlo fue justamente con la apertura del podcast, con el tema de la inaplicación de la Constitución, porque fueron debates interesantes. Sí. Pero de ahí en más, no. O sea, realmente no. Y es parte de estos vicios de comunicación social que pues hoy vienen a repercutir en esta reforma. Ahora, se compartió por ahí, 15 años tarde casi, sí, una propuesta de la ministra Norma Piña. Sí, estábamos, de hecho, digamos que en el prepleno de este podcast habíamos platicado de esto, nos habíamos compartido esta información y yo, bueno, cuando la vi, mi primera reacción fue como Úrsula. Demasiado tarde, ¿sí? Demasiado tarde. Sí. Y lo peor, abro el documento y pues más de lo mismo. Sí. Otra vez, carrera judicial para todo, sí. Echarle la culpa a las fiscalías, echarle la culpa a los poderes judiciales locales, sí. Sí. Sacar ahí unas estadísticas de la fuente de los deseos. Sí. Porque por ahí había un cuadrito bien bonito que decía que se han reducido los casos de nepotismo. Fuente, elaboración personal. ¿De quién? ¿De doña Norma Piña o de quién? Es que justo esta contrapropuesta que algunos colegas llamaron la gran contrarreforma, no, realmente no. Yo lo leí y fue básicamente el Poder Judicial Federal es perfecto, la culpa es de todos los demás y aquí no pasa nada. Denme más dinero. Denme más para dinero. Hacer más órganos. El nepotismo ya no son tantos como se esperaba. Sí es 1 de cada 3 todavía, pero hasta ahí. Sí. ¿No? Eso, los declarados, porque es fuente propia. Sí. Entonces, sí, vaya, no, híjole, yo creo que realmente fueron pocas personas las que leyeron esa contrapropuesta. Yo no la vi divulgada ni un gran eco que se le haya podido hacer a ese documento. Es más, ni siquiera contenía una propuesta concreta de qué artículos vamos a reformar para esto y esto. No. Sí, no, o sea, realmente como para decir que era una contrarreforma, algo que podía darle sustento realmente, ¿no? A esta lucha del Poder Judicial, no. O sea, porque aquí lo que nunca entendieron es que de alguna forma tenían que buscar una negociación en la que todas las partes pudieran salir con algo. Insisto, ¿no? Este modelo de buscar el ganar. Y se los dijimos muchísimas veces aquí en el podcast, de que se tenía que reformar. Ese ya no era un paso discutible ni negociable. Tenía que haber algún tipo de reforma al Poder Judicial. Tenía que haber, pues a lo mejor no masivo de gente que se va a ir, ¿no? Que realmente
híjole, aquí también ha habido mucha mala información porque pues, realmente solamente son los titulares, ¿no? Jueces, magistrados. No lo minimizo tampoco, ¿no? Porque finalmente son gente de carrera judicial, muy preparada, pero entre también los cuales hay muchos vicios, ¿no? Entonces, igual, mucho de esto que no se ha compartido de forma directa y pues, insisto, ya es muy tarde. Sí, en este momento es tarde y bueno, yo hace poco estaba reflexionando sobre el problema que seguramente tendrán los jueces, magistrados que van para afuera Sí. y que llevan 20, 30 años en la institución y que solamente han hecho eso. Sí. Que a los 18 años les dio por estudiar derecho porque mamá, papá trabajan en poder judicial. Vamos, estudiaron la carrera, no voy a decir que no le echaron ganas, ¿vale? Vamos a pensar. Claro. Le echaron ganas, se titularon, tal, y pronto obtuvieron un nombramiento de oficial, de secretario, de actuario, de secretario, juez, y ahorita dicen, ¿y qué voy a hacer? Así es. Pero, queridos, bienvenidos a la crisis de los 40, Sí. que le da a toda la población Sí. cuando un día se da cuenta de que, oye, sé hacer esto y qué más sé hacer. Así es. Ahora, muchos de los que estamos afuera postulando, yo le decía a mi pasante, bueno, si a mí hoy me quitaran la cédula profesional y me dijeran, ¿sabes qué? Ya no puedes litigar, pues bueno, no es como que me guste mucho la idea, pero cuando menos de taxista la hago, Sí. porque pues sé manejar, ¿no? De hambre no planeo morirme. No, y bueno, por ejemplo, en tu caso, pues tienes otra carrera. Digo, sí. Y en tu caso y en el mío hemos trabajado en servicio al cliente y sabe uno que, bueno, si tengo que poner una tienda de abarrotes y atenderla, pues Sí. lo hago, Sí. ¿no? Pero de hambre no me voy a morir. Pero, ¿cómo crees tú que alguien que ya fue titular de un Claro. órgano jurisdiccional federal se va a rebajar casi, ¿no? A ese tipo de trabajo mundano. Claro. No, digo, a lo mejor yo sé que es complicado, ¿no? De todas maneras, mira, el mucho o poco tiempo que haya estado, digo, porque por poco, digo, no, y de hecho, sí, apenas hubo nombramientos nuevos de jueces, Sí. ¿no? Van a ser la última camada de la carrera judicial. Pero pues tampoco es como que no puedan hacerse de un pequeño patrimonio, ¿no? Un colchoncito ahí interesante en lo que se vienen estos cambios, digo, porque pues al menos les queda todavía pues casi un año completo, suponiendo que vayan a ser estos últimos, los primeros que se vayan a ir, Sí. ¿no? Porque pues bueno, la reforma prevé pues bueno, este cambio en dos etapas. Una que se va a dar directamente ya el año siguiente y otra que se va a dar para el 2027. Sí. Entonces, digo, realmente todavía tenemos tiempo de poder judicial, ¿no? Todavía va a haber muchos jueces que son de carrera judicial, va a haber muchos magistrados que sean de carrera judicial. Bueno, si los ministros, eso sí, ya se nos van Eso el siguiente año. Y ahorita, qué miedo trabajar en el INE. Sí, porque se viene un proceso electoral bastante interesante, sui generis, porque no se ha hecho, es una elección extraordinaria, Sí. aunque yo ahora me pregunto cuál va a ser el pretexto de la oposición para no votar en esta elección, porque ya van varias. Es que... Sí. Y a ver si vuelven ahora con el tema de la revocación de mandato a mandar llamar a la no votar. participación. Porque justo, híjole, me enoja. Justo fue ese tipo de llamado, de propaganda, vaya, ¿no? La que nos ha orillado a continuar el curso pues, de la 4T. Sí, Porque si la oposición se hubiera, pues, fajado bien los pantaloncitos, se hubiera arremangado las mangas de la camisa, se hubiera puesto las botas de trabajo y hubieran hecho un trabajo real desde la revocación de mandato, tal vez no hubiera pasado lo que está pasando actualmente, ¿no? La, pues, virtual arrasada que les dieron en las Sí. votaciones de junio y justo, pues, todo este tema de, pues, la supermayoría que tiene ahora, ¿no? Morena y aliados. sí, Entonces, vaya, sí es un tema para que no solo la gente del Poder Judicial reflexione, ¿no? Sino yo creo que también es un tema de reflexión en general para los partidos de oposición, los diputados, senadores de oposición, y pues
tienen que pensar que esto es un tema a largo plazo. Sí. No, porque finalmente, pues, digo, ya esta reforma en el momento en el que se publique, yo considero que la vamos a tener que sufrir o gozar. Aquí va a depender mucho de... Disfrutar lo votado. Sí, exacto. Va a depender mucho del punto de vista y de los conectes que alguien pudiera llegar a tener. Digo, en un momento dado, pues, ¿qué te gusta? ¿Unos 20 años de aquí a que pudiera llegar a darse otra reforma? Tal vez, es que debemos entender que no hay oposición. No. No hay una verdadera oposición. Y no se ve en el futuro cercano Así es. que haya la posibilidad de una oposición, porque si el PAN fue el que dio al senador de las 30 monedas de plata, pues Sí. es muy probable que aquellas personas que todavía le eran afines, Sí. pues terminen por no votar por y acabe perdiendo el registro. Así es. Yo pensaba que el PRI era el siguiente en la lista de los que iban a perder el registro, pero parece ser que no. Se va a resistir. Sí, vaya. Habría que ver qué sucede en los próximos 3 años, Sí, ¿no? En las próximas intermedias. Ya hay que empezar a hablar de las próximas intermedias desde este momento. ni ha empezado el periodo presidencial. Sí, ¿no? Pero, híjole, es que México como nación tiene que buscar pensar en el largo plazo. Sí. Y 3 años no es el largo plazo tampoco. Sí, de hecho. Entonces, cuando se habla de un proyecto de nación, yo creo que tienen que pensar en varios años adelante, ¿no? Décadas incluso. Y pues digo, realmente ahora lo que nos queda es buscar que esta reforma no sea lo que se augura. Yo esperaría la participación de grandes personalidades, esperaría la participación de gente del gremio importante, gente seria, porque pues bueno, ahora si ya estas son las reglas del juego, pues yo creo que en un momento determinado ahora lo que nos toca como gremio hacer es pues participar. Sí. Digo, ya en su momento lo dijo Sergio Esquerra, ¿no? De que pues si se da, pues hay que participar. Digo, finalmente, si esas van a ser las nuevas reglas del juego, no hay que descartar la participación de gente importante. Y pues, si el chiste es tratar de que no caiga, ¿no? Sino al contrario, que realmente sea una reforma que mejore al Poder Judicial, pues entonces la gente mejor preparada, pues que tenga este llamado, ¿no? Esta vocación por querer participar en estos procesos. Exactamente. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este tema? Pues lamento decir, se los dijimos. Se los dijimos. Hay como 6 episodios. Sí. Sí, ahí está la evidencia. Sí. Se les dijo. Paso a paso. Digo, ahora que lo hasta da miedo porque Sí, sí, nos convertimos en verdaderos oráculos sí, y pues bueno, ahí está la reforma. sí. Pues bueno, colegas, espero que les haya gustado el episodio de hoy. A lo mejor un poquito lúgubre, Bastante. pero pues bueno, insisto, ahora vamos a llamar a la participación. Y pues bueno, espero que Voten por nosotros. voten por nosotros, ¿por qué no? Ya tenemos las 5 cartas de nuestros vecinos, de Sí. nuestros pasantes incluso, porque Sí, no hace sí, diferencia no es ahí. necesario, No sí. puede haber dependencia económica. Ahora, tú fírmale. Sí. Y pues bueno, voten por nosotros, suscríbanse al canal y posiblemente los próximos episodios los grabemos desde alguna oficina de De la judicatura. Así Sí. es. Muchas gracias, colegas. Hasta luego.